días, estimados clientes. Me complace informarles a todos ustedes que viven en ciudades donde tienen impuestos estatales que ya en nuestras oficinas de Northstar Multiservices contamos con la plataforma para hacer este tipo de declaraciones. Si es verdad que el IRS, que son los impuestos federales, comienza a procesar hasta el día 26. Sin embargo, desde hoy pueden ustedes obtener un reembolso de cada uno de sus diferentes estados. Llámenos al 786-606-6886. Estamos abiertos los 7 días de la semana con horario extendido, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país, el mundo? Comenzamos con una noticia lamentable, porque el excarcelado político y miembro del grupo de los 222, Yader Modesto Telles, se encuentra entre la vida y la muerte tras sufrir una estrepitosa caída de aproximadamente unos 40 pies en un andamio mientras realizaba labores de construcción el viernes pasado en las inmediaciones de acá en el downtown de Miami. Repito, esta es una noticia trágica. Yader Modesto Telles, aquí está en pantalla, a la izquierda, y ahora en la situación en la que se encuentra a la derecha, excarcelado político que formó parte del grupo de los 222, se encuentra entre la vida y la muerte después de que cayó de un andamio de aproximadamente unos 40 pies de altura mientras realizaba labores de construcción en las inmediaciones del downtown acá en Miami. Desde el accidente laboral, Yader permanece hospitalizado y se encuentra en estado de coma. Ayer lunes fue sometido a una intervención quirúrgica que se prolongó por más de 5 horas. Yader estuvo encarcelado durante 29 meses en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue secuestrado por la Guardia Sandinista en el año 2020 en una finca ubicada en Río San Juan. La mayor parte de su encierro la pasó en la cárcel Modelo, y en febrero del 2023 fue excarcelado junto a su padre Pablo Telles y su primo Juan Varillas como parte del grupo de los 222 secuestrados políticos que el régimen desterró hacia los Estados Unidos. Esta es una noticia de mucha pena, ¿no? Porque estamos hablando de un nicaragüense que le ha tocado de mucha pena, de mucho dolor, de mucha angustia, porque estamos hablando de una persona que le ha tocado vivir una infame cárcel, en una injusta cárcel, solamente por ser un opositor, luego ser sacado de nuestro país por la dictadura, llegar acá a los Estados Unidos, arrancar su vida de cero, como lo hemos hecho un montón de nosotros, y buscársela, como decimos, en lo que se puede, doña Dickel. Y en este caso, Yader Telles en construcción, y encontrarse en esta situación no es nada sencillo, ¿no? Y le pedimos a Dios que se recupere Yader Telles, que, como les digo, el viernes pasado sufrió este accidente, una caída de aproximadamente unos 40 pies de altura, luego de estar trabajando en labores de construcción acá en el downtown de Miami. Pidámosle a Dios que se recupere. De verdad que sí. En otras noticias, el alcalde mexicano Mauricio Tabe, Mauricio Tabe, que ayer decía que ahí en la alcaldía de Miguel Hidalgo no quiere tener
representaciones de la dictadura de Nicaragua, de Cuba y Venezuela, y que le pidió a la Secretaría de Relaciones Internacionales del gobierno de Claudia Sheinbaum que por favor las saque porque no quiere tenerlas por ahí, reaccionó a lo que dijo la presidenta mexicana socialista paradictatorial Claudia Sheinbaum, que dijo que lo que está buscando este alcalde dice llamar la atención. Eso es lo que quiere él, llamar la atención. Entonces no hay que ponerle mente. Él no puede sacar a ninguna de esas embajadas de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Y entonces hoy el alcalde mexicano escribió esto en su cuenta de X. Veamos. Presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón. Buscamos llamar la atención en contra de las dictaduras que su gobierno defiende. No se hagan. Impulsan la ley Maduro porque quieren acabar con la democracia. Utilizan como pretexto la austeridad para continuar empobreciendo las libertades y callar las voces que les incomodan. En Miguel Hidalgo rechazamos a las dictaduras. El silencio ante la injusticia es complicidad, pero entiendo que ustedes consideran injusta la detención de Maduro porque amor con amor se paga, dice el alcalde mexicano Mauricio Tabe Echartea. Volvamos acá a estudio. No se quedó ahí. No se quedó ahí no solo con el post, porque también compartió un video en el que le preguntaron por la respuesta de Sheinbaum, que lo descalifica, y esto fue lo que dijo. El comentario de la presidenta, no, miren, yo se los dije así. La indiferencia frente a la injusticia es complicidad. Hay quienes defienden dictaduras y hay quienes defendemos la libertad, la democracia y a los pueblos. No podemos ser indiferentes frente a los abusos de autoridad. Hay quienes se han dedicado a defender el gobierno de Nicolás Maduro y hay quienes nos hemos pronunciado en contra de las dictaduras. Y claro que conozco de política exterior, por eso se lo solicito a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y si el gobierno de México defiende dictaduras, está bien. Ahora, no pedimos que lo saquen del país, que lo conveniente es que sean declarados gobiernos non gratos. Pedimos que los reubiquen y si hay alcaldías que abrazan dictaduras, pues que los abracen. No tenemos inconvenientes. Lo que sí es que yo sí me declaro un convencido de que la libertad, los derechos y la democracia se defienden. Y cuando se atropellan, se levanta la voz. Porque así se han cometido genocidios en el mundo, así se han atropellado derechos. Y la indiferencia es la complicidad que garantiza que se perpetúen. Entonces yo lo único que diría es que quienes defendemos la libertad levantamos la voz y quienes defienden las dictaduras las quieren callar. Buena reacción, grandes palabras del alcalde mexicano Mauricio Tabe, que le dijo a Claudia Sheinbaum que no se trata de llamar la atención, sino que es defender libertades y rechazar a los tiranos. Qué bien que habló. Doña Deikel, ¿cómo vamos con los me gustas? A esta hora del programa, cuéntenme. Yo siempre empujando los me gustas, porque con sus me gustas, recuerde, nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y en plataformas digitales. 140 me gusta, dele me gusta a Café con Voz, dele me gusta a Café con Voz. Recuerde que cuando usted le da me gusta, entre más me gustas tenemos, más nos recomienda la plataforma de YouTube, por ejemplo. ¿Alguien quiere saber de Nicaragua? Aquí está. Dice Nicaragua Noticias, aparece Café con Voz dentro de las primeras opciones, si no es la primera, está dentro de las primeras opciones, así que por eso los me gusta son muy, muy importantes. Ayer yo les hacía el comentario sobre la reunión que hubo del partido, o mejor dicho, del representante del partido Ciudadanos por la Libertad en el exilio, Juan Sebastián Chamorro, con miembros del exilio, de nicaragüenses en el exilio en Indianápolis. Y les mencionaba, ¿no?, lo que dijo Luciano García y mis comentarios sobre la apertura que tienen ellos para lograr una unidad y mis puntos sobre lo que creo yo es el tema de alcanzar esa unidad en un partido que es dominado y que ha sido dominado por la señora Kitty Monterrey,
que no es como digamos un puente para unir el punto A con el punto B. Entonces, esto, para recordar lo que dije ayer, Juan Sebastián Chamorro me mandó un video en el cual me agradece el abordaje, ¿verdad?, de la noticia, pero me pide que también destaque lo que a su criterio es lo más importante, ¿no? Que hubo una reunión con más de 60 representantes presenciales allá en Indianápolis y con todos ellos miembros de Ciudadanos por la Libertad, algunos ex candidatos a alcaldes, algunos concejales o algunos vicealcaldes que incluso fueron destituidos por la dictadura. Contaron con la participación especial o con invitados especiales como el ex canciller Norman Caldera, el ex ministro de Educación Humberto Belli, entre otros, ¿no? Y que lo que se habló ahí, o lo importante para es la apertura que se está haciendo para que gente que tiene una ideología afín a los valores, ¿verdad?, que promueven no solamente los liberales, sino los de centro derecha, están las puertas abiertas para ellos. Pero aquí está la explicación de Juan Sebastián Chamorro. Veamos. Lo cubriste. Pero creo que lo más importante de la actividad de ayer, Luis, o la del domingo, fue que por primera vez en la historia de Nicaragua se ha conformado un partido por corrientes ideológicas. Esto quiero resaltarlo como un elemento sumamente importante. Esto quiere decir que hemos abierto las puertas por la unidad política a corrientes de centro derecha que se asemejen mucho a los principios y valores que compartimos los liberales clásicos, como son precisamente invitar puertas abiertas a liberales clásicos, libertarios, conservadores o incluso los social cristianos. Todo esto para hacer crecer una organización y que en esta organización participen todos aquellos que compartimos los valores de la libertad irrestricta, los valores de la libertad económica, de expresión, de la familia, contrastando con lo que yo llamaría antivalores del estatismo, del control estatal y de la imposición de agenda. Eso es lo que estamos tratando de hacer y creo que es el elemento más importante de la reunión del domingo. Por eso es que es lo que decía en esta parte del video Juan Sebastián Chamorro, que también a propósito de Luciano García y el mensaje del Partido Conservador que dice que García no es alguien que represente al Partido Conservador, Juan Sebastián Chamorro habló de esta manera en relación a ese tema específico. Citando un comunicado del Partido Conservador firmado en la ciudad de Managua. Y ya sabemos que en la ciudad de Managua nadie se expresa si no es con el consentimiento de la dictadura o bajo el riesgo de caer apresado. Finalmente, pues, como con todo el cariño y el respeto que siempre nos hemos tenido, te comento que como comunicador tenés todo el derecho, incluso tenés la obligación de dudar de las intenciones democráticas de los políticos. Y nos corresponde a nosotros, precisamente los políticos, aclarar esas dudas con acciones y propuestas concretas. Así que muchas gracias por la cobertura. Espero estar con vos en vivo para poder abordar cualquier pregunta que tengas sobre este tema y sobre el futuro de Nicaragua, y siempre con el cariño y el respeto de siempre. Un abrazo. Yo le agradezco a Juan Sebastián el video, ¿verdad? Y lógicamente que vamos a tenerlo pronto acá en el programa. Y le agradezco también el reconocimiento a que el periodismo libre hace críticas. Y yo sigo creyendo que Ciudadanos por la Libertad puede ser una plataforma que logre la unidad. Yo tengo mis dudas, porque la señora Monterrey, lo repito, ha sido, me dicen que está enferma la señora Monterrey, lo cual yo lamento, y lo digo de verdad. Pero eso no significa que yo, porque esté enferma, voy a dejar de ver hacia atrás el daño que ella le hizo a Ciudadanos por la Libertad y a la unidad de los nicaragüenses allá en el año 2020-2021. Eso yo no lo puedo ignorar. Y haciendo uso, como decía Juan Sebastián Chamorro, de mi derecho a opinar, pues creo que hay un camino por delante, ¿no?
para tratar de abrir de verdad, sin arrogancias y sin soberbias, un proceso en el cual gente que no necesariamente es liberal, que no necesariamente es conservadora y que no necesariamente es de centro derecha, sino un nicaragüense que quiere tener algún tipo de opción y que antisandinista decida que Ciudadanos por la Libertad es la opción que se debe buscar para consolidar un camino a enfrentar a la dictadura en cualquiera de los ámbitos. Dicho sea de paso, el electoral descartado, por lo menos de mi lado, de plano, porque con los tiranos en el poder no puede haber elección en Nicaragua. Con Ortega y Murillo controlándolo todo, no puede haber elección. Ni puede haber ni siquiera la sombra ni el remedio, porque todo sería una farsa para continuar en lo mismo. Antes de seguir, recordarles que Norestar Multiservices ya comenzó la temporada de taxes y usted debe presentar sus taxes corporativos y sus taxes personales con ellos. También ayudan en los créditos para la compra de su vivienda. La línea de créditos hipotecarios también lo encuentran en Norestar Multiservices, el seguro de salud, el seguro de vida, el seguro de auto, el seguro para su casa, el seguro para su indemnización laboral. Todo esto, además de la apertura o cierre de compañías y los trámites migratorios en una sola oficina. Una está en Okeechobee, ahí tienen las direcciones ustedes en el cintillo y los teléfonos, y la otra está en North Miami. Personal de primera línea, profesionales probados todos, y usted se sienta una sola vez y resuelve todos sus problemas en un solo lugar. En Norestar Multiservices. Hay un trabajo que les voy a presentar y les pido por favor que tengan los ojos y los oídos bien atentos, porque es un trabajo que hizo Expediente Público en el que se demuestra que en Nicaragua la seguridad estatal dejó de proteger al ciudadano y se transformó en el principal sostén de la dictadura de Ortega y de Murillo. Esta investigación de Expediente Abierto, que es publicada por Expediente Público, revela cómo el régimen deformó a la policía y al ejército, legalizó el paramilitarismo, expandió el espionaje casa a casa y aumentó el presupuesto para la represión. El resultado es un modelo totalitario que controla la vida política, social y cotidiana, basado en la coerción y en la vigilancia permanente. Acá se los dejo. En Nicaragua, la seguridad estatal ya no es para el ciudadano. Se ha reconfigurado en el escudo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una investigación del Centro Académico Expediente Abierto titulada La transformación de la seguridad estatal en Nicaragua, refinamiento de la maquinaria represiva, evidencia cómo el régimen de Ortega y Murillo convirtió al Estado en una maquinaria represiva que se sostiene con más presupuesto, espionaje casa a casa y la legalización de paramilitares. Veníamos advirtiendo de que había una relación muy perversa entre Daniel Ortega y los militares en Nicaragua. Javier Meléndez, experto en seguridad y defensa y director ejecutivo de Expediente Abierto, resalta que para entender la maquinaria represiva de la dictadura hay que mirar hacia atrás, desde que Ortega y Murillo volvieron al poder en Nicaragua. Lo que sucede en Nicaragua con el sector seguridad es el corolario de un proceso reciente que inicia en el 2007, cuando Daniel Ortega advierte que él iba a regresar a la policía y al ejército a hacer lo que habían sido antes, un ejército y una policía sandinista. Veníamos advirtiendo de que había una relación muy perversa entre Daniel Ortega y los militares en Nicaragua, también como la policía, pero se puso poca atención y ahora estamos pagando las consecuencias. La dictadura Ortega Murillo comenzó a deformar el sistema de seguridad a través de reformas legales y constitucionales, autoasignándose control directo sobre la policía y ejército, fusionando partido-estado y retomando prácticas propias de la antigua policía secreta sandinista.
El problema en nuestra sociedad es que lo militar se ha visto como que no existiera, sino simple y llanamente para reprimir o para generar algún tipo de conducta en contra de la gente, y es visto como algo malo. Y eso hace que el ciudadano generalmente no se involucre en nada de lo que conlleva lo militar, ¿no? Cuando eso sucede y viene un aparato político que ve a una organización que tiene las armas, que tiene el entrenamiento y que está dedicada 24/7 al Estado o al poder, más que el Estado a veces, entonces lo utilizan y la sociedad queda por completo desarticulada. Pero durante la masacre de las protestas de abril de 2018, la máscara cayó. El sistema pasó de un autoritarismo concentrador a un totalitarismo absoluto, sostiene la investigación de Expediente Abierto. Es un modelo donde la disidencia no se tolera y donde el control alcanza la vida política, social, económica y hasta cotidiana de los ciudadanos nicaragüenses. Estoy en el barrio donde estamos trabajando sin descuidar la vigilancia revolucionaria, que de esa manera no le quede espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubre, se les captura y se les procesa. Javier Meléndez explica que la permanencia de la dictadura Ortega Murillo no se sostiene por legitimidad política ni respaldo popular, sino justamente por las fuerzas del sistema de seguridad que se ha venido deformando. Es el control coercitivo, ¿no? Y es el único pilar que, digamos, de alguna manera sostiene a este régimen en realidad, y son las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de seguridad. Y cuando digo los servicios de seguridad, por los servicios de inteligencia, por aparatos represivos formales y también los informales, hasta llegar a un punto que lo que tenemos en Nicaragua es una gran estructura paramilitar que, como enfatizamos en nuestra investigación, ya es parte de la estructura estatal de seguridad. Una pieza clave de este modelo son los 70.000 paramilitares, ahora llamados policías voluntarios, una fuerza irregular con licencia para reprimir bajo la ley. Ante nuestros héroes y mártires, prometéis respetar la Constitución, las leyes y defender la paz, la seguridad y la prosperidad de las personas, familias y comunidades, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. ¡Viva la heroica policía voluntaria! José Arocha, experto en seguridad nacional, relaciones cívico-militares y teniente coronel retirado del ejército venezolano, explica a Expediente Público que las dictaduras recurren a estructuras irregulares para ejercer control sin asumir responsabilidad directa. Comienzan a utilizar organismos paramilitares, utilizar colectivos armados, comienzan a utilizar elementos que están al margen de la ley como sus aliados para entrar en una zona gris donde la criminalidad utilizan o lo policial como un organismo represor. La investigación de Expediente Abierto también documenta que en Nicaragua se ha ejecutado una expansión de redes de inteligencia desde lo nacional hasta lo barrial, un sistema de vigilancia que combina inteligencia estatal, estructuras partidarias y control comunitario, inspirado en el modelo cubano y perfeccionado con la experiencia venezolana. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en lo militar exclusivamente, pero nos olvidamos un poco de los otros actores que también tienen incidencia dentro del Estado. Lo primero que ellos hacen es tener el poder legislativo, comenzar a mover las cortes, comenzar a mover todas las fiscalías, comenzar a mover todo lo que es periférico, y una vez que lo tienen es que comienzan a trabajar con lo militar. El modelo de vigilancia casa a casa que implementan en Nicaragua y Venezuela a partir del modelo cubano, obviamente tiene un elemento central que es vigilar, monitorear y prevenir cualquier situación de protesta social potencial que pudiera mover esa paz perversa que mantienen en Nicaragua el régimen Ortega y Murillo. Y para sostener la represión, la dictadura destina más recursos al sistema de seguridad. La investigación de Expediente Abierto revela que la policía incrementó en más del 30% su presupuesto anual en 7 años, pasando de recibir
3.681.6 millones de córdobas en 2018 a acaparar 5.048.7 millones de córdobas en 2025, dejando así menos recursos para salud, educación y servicios básicos en Nicaragua. Cuando tienes una estructura como esa, tienes que poner mucho, pero mucho dinero del Estado, y eso en la práctica significa, aunque la narrativa de ellos no lo admita y sea más bien agresiva diciendo lo contrario, significa menos plata para las escuelas, menos plata para los hospitales, menos plata para necesidades sociales de uno de los países más pobres de América Latina. Mientras la estructura de seguridad que sostiene la represión de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua sigue expandiéndose, financiándose y fortaleciéndose, miles de nicaragüenses seguirán viviendo bajo vigilancia y persecución constante y temiendo por su vida incluso fuera de las fronteras de Nicaragua. Tremendo trabajo de Expediente Público, que es una radiografía de cómo el 2007 a la fecha la dictadura de Ortega y de Murillo lo que han tenido es una misión que es primero cooptar todo lo que era el aparato represivo, ejército y policía, una vez controlados, recordándole sus orígenes, policía sandinista. Eso lo hizo desde el primer momento Ortega, con una visión de tener bajo su control las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Represivas, y de ahí en adelante llegar al punto en el que estamos ahora y consolidando año con año, hasta llegar al 2018, quitarse la máscara, asesinar abiertamente a más de 350 nicaragüenses y fortalecer año con año con presupuesto a las fuerzas represivas. Así que muy buen trabajo de Expediente Abierto y Expediente Público, ¿verdad? Que siempre están compartiéndonos este tipo de piezas para que usted tenga a la vista cómo es que se ha llevado a cabo este tipo de acciones, que lo único que hacen es consolidar la visión totalitaria y el accionar totalitario de la dictadura Ortega y Murillo. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Nickel? A esta hora del programa, cuénteme para yo contar por dónde estamos. 240 me gusta, sígale dando me gusta a Café con Voz. El saborcito de estar informado, y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y en plataformas digitales. Ustedes se acuerdan, bueno, ¿quiénes no admiraron? Digo yo, ¿quiénes, verdad? Porque la verdad es que yo creo que muy pocos no lo admiraron. A Diego Armando Maradona, el futbolista, que es muy distinto a la persona. Maradona era un gran deportista en la cancha, ¿verdad? Pero era un muy mal ejemplo como ser humano, por todo lo que significó después. Y entonces Maradona era de los enchufados, de los que le gustaba abrazarse con Fidel Castro, de los que te gustaba abrazarse con Hugo Chávez, de los que le gustaba abrazarse con Daniel Ortega, con Evo Morales, darle besos y abrazos a la chamuca. Eso era Maradona. Pero fíjense una cosa, qué interesante, porque Maradona no solamente tenía una afinidad de enchufado con los personajes que les acabo de mencionar hace unos segundos, sino que hacía negocios. ¿Cómo es eso, Luis? Sí, hacía negocios. Diego Armando Maradona, el número 10 de la selección argentina, que logró el campeonato de esa albiceleste en 1986, allá en México. Sí, hacía negocios con los tiranos. Aquí está la información que dice que Diego Armando Maradona, una investigación periodística reveló que Maradona, mientras dirigía un club de fútbol en México,
operaba simultáneamente como intermediario comercial en una empresa italiana dedicada al suministro de alimentos a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cobrando comisiones por cada tonelada de comida exportada. El reporte fue publicado hoy por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dice el trabajo, de acuerdo con la investigación, Maradona fungía como comisionista y representante comercial de la empresa italiana Casillo Commodities Italia SpA, dedicada al comercio internacional de cereales. A cambio de facilitar negocios con gobiernos aliados, recibía entre 3 y 5 dólares por cada tonelada de grano vendida a esos países. Los documentos revisados detallan que mientras Maradona residía en Sinaloa como director técnico de Dorados entre el 2018 y el 2019, salieron cargamentos de maíz y trigo desde puertos mexicanos hacia Venezuela, utilizando como punto de partida el puerto Topolobampo en Sinaloa y posteriormente el de Guaymas en Sonora. Durante el 2019 se realizaron 10 exportaciones que superaron los 188,000 toneladas, con un valor conjunto de 41,6 millones de dólares, según los registros de aduana. A esto se suman 2 cargamentos adicionales de trigo por 70,000 toneladas, valorados en 17,3 millones de dólares. No le iba mal a Maradona, doña Dicker, como comisionista. Los buques partieron rumbo al Caribe con Puerto Cabello, Venezuela como destino final, siguiendo rutas que implicaron el cruce del Canal de Panamá en un contexto marcado por sanciones financieras internacionales contra el régimen venezolano. Según el medio Armando Info, Casillo Commodities, la empresa italiana, se convirtió en uno de los principales proveedores internacionales de cereales para Venezuela durante los años de mayor crisis económica, actuando como intermediaria clave del gobierno de Nicolás Maduro cuando el país enfrentaba escasez de divisas y bloqueos financieros. La figura de Maradona aparece directamente vinculada a esta estructura. El exfutbolista habría sido contratado por Casillo desde mayo del 2013 por un periodo de 10 años para facilitar relaciones comerciales con gobiernos latinoamericanos, especialmente Venezuela y Cuba, pero también Nicaragua, de acuerdo con la investigación. Audios difundidos por Infobae refuerzan esta relación. En conversaciones entre Maradona y su abogado Matías Morla, se habla de gestiones directas ante autoridades venezolanas, comisiones asociadas a exportaciones de granos y dificultades del régimen para cumplir pagos debido al cerco financiero internacional. En uno de los audios, fechado en marzo del 2019, se menciona incluso la posibilidad de pagar adeudos con lingotes de oro ante la imposibilidad de realizar transferencias bancarias. Ahí están haciendo unos pagos en oro porque tienen todas las cuentas bloqueadas. Pero bueno, si Dios quiere, vamos a ir solucionando los contratos para que todo siga igual. Se escucha decir al abogado de Maradona en los audios. Ese audio también coincide temporalmente con los primeros envíos de maíz desde Topolobampo, según corroboró la investigación. Tras la muerte de Maradona en el año 2020, a los 60 años, Nicolás Maduro difundió un mensaje público destacando la cercanía política con el exfutbolista. ¿Qué dijo Maduro, doña Dicker, de Diego Maradona? Diego fue leal, valientemente leal a nuestra amistad por la causa de Venezuela, a la revolución bolivariana. No solamente era por la causa de Venezuela, era por los billetes, papá, también. Expresó Maduro, entonces asegurando que Maradona rechazó contratos millonarios a cambio de distanciarse del régimen. Oiga bien esto, le ofrecían, dice Maduro, millones a Maradona para que se apartara de los enchufados. Pero Maradona no se quedaba cerca de los enchufados por afinidad política ni ideológica. Era también porque agarraba buen billete, siendo comisionista intermediario.
Según Infobae, el contrato de Maradona con Castillo incluía gestiones comerciales en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países con los que mantenía cercanía política. Aunque la mayor parte de los cargamentos documentados tuvieron como destino Venezuela, la investigación confirma que Nicaragua formaba parte de la red de países beneficiados por estas operaciones en el marco de alianzas políticas regionales. Castillo Commodities, la empresa italiana, continuó operando desde los puertos mexicanos incluso después de la muerte de Maradona, con envíos de trigo hacia Europa y el norte de África entre el 2019 y el 2023. Según otros reportes, como publicación del medio Infobae, en 2023 se documentó que los presuntos nexos con el narcotráfico habrían sido un factor que facilitó la llegada de Diego Armando Maradona a dirigir el equipo de segunda división en México, específicamente en Sinaloa, territorio históricamente asociado al cartel que lleva su nombre, Cartel de Sinaloa. Estos señalamientos se basan en investigaciones periodísticas y contextualizan su etapa como director técnico en el país dentro de una red de relaciones políticas, empresariales y criminales aún bajo escrutinio público. ¿Qué le parece esta, doña Díquel? No es solamente un asunto de afinidad política. Miren, el gran problema, porque vuelvo a repetirles, Maradona como futbolista, o sea, yo siempre lo admiré como futbolista en la cancha, jugando. Pero como persona, Maradona era muy mal ejemplo para la juventud, por el tema de las drogas, por el tema de los escándalos, por el tema... su vida personal era un desastre. Y cuando uno, póngame la fotografía, cuando uno lo miraba con Fidel Castro, cuando uno lo miraba con Daniel Ortega, cuando uno lo miraba con Maduro o con Hugo Chávez o con Evo Morales, uno se daba cuenta que Maradona andaba más perdido que un perro en procesión en cuanto a lo que quería, pero la ignorancia, ¿no? En el sentido de lo que uno ignora de cuál es el verdadero negocio que hay detrás de las fotografías, detrás de los abrazos y las sonrisas, detrás de esa supuesta afinidad política e ideológica. Vean ustedes, ¿cómo vamos? Te va muy bien, le dice Maduro. Estamos bien con las comisiones. Te dije que era un gran negocio. ¿Ah, Diego? Por eso cuando murió Maradona en el 2020, a los 60 años, Maduro dijo: Diego fue leal, valientemente leal a nuestra amistad por la causa de Venezuela y por la causa de la revolución bolivariana. Olvídate de cuento. Olvídate de cuento. No, papito, no era por la afinidad ideológica ni por la política. Era porque había billete, y buen billete. Buen billete. Diego Armando Maradona, comisionista, fíjense ustedes, comisionista de una empresa italiana que vendía millones de dólares en comida, en cereales, a los regímenes de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, de acuerdo a esta investigación de la que estoy dándoles hoy el dato, y que me parece que nos lleva más cerca de lo que hay detrás de estos abrazos, de estas sonrisas y de este supuesto respaldo a las revoluciones. Las revoluciones. Se trata de saqueo, se trata de robos, se trata de coimas, se trata de esquilmar todo lo que se pueda de los erarios de los pobres países de América Latina, con tal de hacer negocios en nombre de los pueblos o para beneficiar a los pueblos. ¿Dónde quedó toda esa plata? La familia de Maradona lo debe saber. El abogado de Maradona lo debe saber. Pero es interesante, una vez más, comprobar cómo esto lo único que demuestra es que detrás de toda el palabrerío y los discursos, siempre hay un gran negocio. Decía Agatha Christie, doña Díquel,
detrás de toda fortuna siempre hay un gran crimen. Y eso en la mayoría de los casos es así. Bien, cuéntame cómo vamos con los me gusta, doña Deikel, para pasar a las noticias internacionales. Dice doña Deikel que hemos alcanzado a esta hora ¿300 cuánto? 280. Bueno, no hemos llegado a 300 me gusta. Hay que darle me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado, y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y en plataformas digitales. Recuerde que mi dentista está esperando que usted lo convierta en su dentista. No tenga miedo, no tenga nervios, no se chivee, como decimos popularmente los nicaragüenses, porque en mi dentista le ayudan a usted a que cualquier tratamiento sea con el óxido nitroso, doña Deikel. Tranquilito, no se chivee, todo bien en mi dentista. No tiene seguro médico, ellos le ayudan a obtener un seguro que sea barato y que le ayude a cubrir su necesidad, y para que el tema de sus dientes no sea un problema, sino que le encuentran también la solución. Elaboran las coronas, doña Deikel, de porcelana para el mismo día, y el mismo día usted sale con su corona. Así que, mire, de verdad, cuando decimos que usted marque el 786-896-3045 y convierta a mi dentista en su dentista, es porque le estamos garantizando un trabajo de primera línea. Lo decimos con conocimiento de causa. Lo decimos porque podemos dar fe de que son profesionales de primera aquí en Miami. No se confunda, las emergencias médico-dentales son también su especialidad, y por eso le invitamos a que convierta a mi dentista en su dentista. En Venezuela, las madres de los presos políticos le dicen a Jorge Rodríguez que deje de mentir. Están indignadas, doña Deikel, porque se anunció una excarcelación de presos políticos, ¿verdad? Y hacen alaraca a los miembros de la dictadura que ahora está al frente Delcy Rodríguez. Hay más de 400 ya supuestamente excarcelados o liberados, porque no son liberados, eso es mentira. Y aquí las madres que tienen días de estar durmiendo, levantándose al sol, al viento, ahí en las afueras de cada uno de los penales, no ven a sus familiares, y por eso dicen que Jorge Rodríguez y esa dictadura sigue mintiendo. Veamos. Los custodios o los que están adentro, porque tienen una pinta todos de delincuentes, de malandros, y lo voy a decir con propiedad, y esto le va a traer consecuencias a mi hijo y no me importa. Ya estamos cansados. Ahorita un funcionario dijo que no humilláramos la bandera de Venezuela porque estaba en el piso. ¿Qué han hecho ustedes los funcionarios? Visitarnos y robarnos. Son todos unos ladrones, porque nos han dejado sin casa, sin carro, y lo utilizan ustedes. Basta ya de tanta mentira. Jorge Rodríguez, si te paraste el 8 de enero a decir que ellos iban a haber excarcelaciones, sé sincero, da tu verdad, no nos mires la cara, porque lo que hay que decir aquí da vergüenza. Como dijo la señora, están pidiendo fe de vida de Maduro, se la dieron, le dieron todo su derecho, no se le vulneró, pidió abogados, se los dieron. Nosotros tenemos que tener abogados, los que ellos deciden. Aquí nosotros no tenemos abogados privados, todos los abogados son los que ellos así montan, y como ellos reciben órdenes, no les importa lo que estudiaron, a órdenes de arriba, van a poner en los expedientes lo que ellos quieren. Muy valiente esta señora, porque ella dice, sabe que, o sé que esto va a traer consecuencias para mi hijo, pero no puedo seguir respaldando las mentiras de un mequetrefe, como es el caso de Jorge Rodríguez, el psiquiatra con problemas mentales, que habla de 400 liberados y más. No hay tales, dice la señora, no hay 400 liberados, eso es mentira. Veamos cómo sigue aquí de manera muy valiente denunciando lo que pasa. Y sé que esto le va a traer consecuencias a mi hijo. Él está en el rodeo 1 y me toca visitarlo el domingo. A lo mejor no me dejan entrar, pero la verdad tiene que salir a la luz pública. Y que más con ustedes, que doy gracias que estén ustedes sacando la verdad en el mundo, porque esto tiene que salir a la luz pública. Nos están engañando, aquí no hay 400 excarcelaciones, eso es falso. Y puedo decir con propiedad porque nos mantenemos en el rodeo, allá dormimos, allá estamos día y noche. Y damos gracias a todas aquellas personas que se pusieron la mano en el corazón, nos llevan agua, nos llevan comida, tenemos colchonetas, tenemos carpa. Hasta el mismo señor que está ahí cerca nos ha prestado el espacio para dormir. Pero no hay necesidad de esto. ¿Y saben qué le dicen a nuestros familiares? Cuando entramos a la visita, díganle que se vayan, bebiendo ustedes. Y ellos algunos, váyanse. Yo no me voy hasta que el último salga.
hasta que el último preso político salga. Aquí tenemos... Qué valentía la de esta señora, admirable, ¿no? El compromiso. Hay otros videos mucho más desgarradores, madres llorando, diciendo ya, señor, si me quieres quitar la vida a mí, me quiero morir, pero deja que mi hijo salga de la cárcel. La gran pregunta que uno se hace es, de todos esos presos políticos venezolanos, ¿cuántos están vivos? De verdad. Porque hay gente que tiene años de no saber absolutamente nada de sus familiares, de sus parientes. Y vienen aquí estos Rodríguez, los hermanos Rodríguez, los Diosdados y los padrinos y toda esa camorra, a mentir de manera descarada, a decir que ahí están las liberaciones y que ellos están por un proceso de reconciliación y que es una iniciativa unilateral, que nadie les ha... Falso, falso de toda falsedad. Y es por eso que es importante darle voz y reproducir el mensaje de mujeres valientes, de madres valientes como la que ustedes estaban viendo en este momento en pantalla. En esa misma línea, María Corina Machado hoy llegó a la OEA, María Corina Machado, y llegó a reunirse con el secretario general de la OEA, el señor Randín, el señor Albert Randín. Aquí las imágenes de María Corina llegando, doña Dickel, a la OEA, doña Dickel. Las imágenes de María Corina llegando a la OEA para reunirse con el secretario general de este organismo, que es en realidad un señor inservible, ¿no? El señor Randín es un señor inservible. Si Almagro era malo, este salió peor. Y a veces uno dice, bueno, el Almagro por lo menos algo hacía, este no hace nada. Y este habló de Venezuela hasta que pasó lo de Maduro. Por lo contrario, o por el contrario, mejor dicho, prefería no hablar de esto porque quería hacer un estudio profundo, jurídico, sobre si estaba Venezuela dentro de la OEA o estaba fuera. Cuando le preguntaban por Nicaragua, no, ellos se salieron y no hay que hablar de eso. Bueno, llegó María Corina a reunirse con él y al salir de este encuentro también habló de que no puede haber transición democrática en Venezuela si hay represión. Veamos cómo lo expresó. No es posible hablar de transición con represión. Son dos circunstancias absolutamente contrarias. De modo que lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento es obviamente la liberación de los presos políticos, pero la libertad real, insisto. Presos que han sido excarcelados pero no son libres y tienen que liberarlos a todos. Y también a aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse, actuar, y todo el que quiera regresar a Venezuela, volver a su país. Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura y que aquellos que quieran hoy expresarse sepan, empezando por los familiares de los presos políticos, que no hay riesgo de que se conviertan ellos en los nuevos prisioneros. Entonces, yo sí les pido a cada uno de ustedes que sigan elevando las voces, que se sepa la verdad. El régimen ha obviamente manipulado la situación. No es... Y aquí también reitera María Corina Machado que no es cierto que estén escarcelando a 400 personas y más. El tema es ¿qué está haciendo la administración Trump en ese sentido? Porque se supone que se le orientó a la señora Rodríguez, a la dictadora en funciones de Venezuela, que junto a su hermano, el psiquiatra con problemas mentales, dieran el paso hacia adelante para que cumplan con la liberación. No solo la excarcelación, porque al igual que en Nicaragua, los excarcelan y los conminan a que estén firmando un documento, a que estén presentándose una estación, si acaso, ¿verdad? Entonces creo que es importante que desde aquí se les mande a decir que dejen de mentir. Veamos. Es cierto que hayan liberado a la mayoría de los presos políticos. No hay derecho que esto se maneje de una manera tan cruel, de que anuncian que van a liberar a algunos y después esto no ocurre. He hablado con familiares de presos políticos que están viviendo esta angustia y esta tortura diaria, porque es estar frente a los centros de represión esperando que les liberen a sus familiares. Entonces, si algo debe hacer esta institución es precisamente abocarse a lo que
que acaba de decir. El desmontaje completo del sistema represivo, que al final es lo único que le queda al régimen en el poder. María Corina, ¿cómo? Es lo que decía María Corina Machado luego de reunirse con el secretario general de la OEA, Albert Randin. Hoy, luego de presentar su informe de primer año de regreso a la Casa Blanca en su segundo periodo, el presidente Trump alabó a María Corina y dijo que están buscando la manera de incorporarla a todo el sistema político y a todos los cambios que se están haciendo en Venezuela. Veamos qué fue lo que dijo. Drug dealers and prisoners. Venezuela, as an example, opened their prisons into the United States. That's why one of the reasons I felt so strongly against Venezuela. Now I'm loving Venezuela. They've been working with us so well. It's been so nice. And an unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her, and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. Maria, maybe we can do that. Tal vez podamos involucrarle de alguna manera a María Corina Machado. ¿Cómo van a hacerlo? Solamente Trump, solamente Marco Rubio y solamente su equipo saben cómo será que lograrán hacer tal cosa. Ok. El mismo Trump está invitando, y esto es una cosa bien extraña, ¿no?, para que se sumen a la Junta de la Paz por Gaza a personajes tan antagónicos como Putin por un lado y Volodymyr Zelensky por el otro. Pero es lo que pretende el presidente de los Estados Unidos. Veamos. Donald Trump avanza en la conformación de la Junta de Paz para Gaza. Decenas de líderes mundiales recibieron la invitación para unirse al consejo que debería encargarse, en principio, de monitorear la transición y la estabilidad en el enclave. La nómina de invitados marca una amplia variedad, desde el ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping hasta el ucraniano Volodymyr Zelensky e incluso el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Sin embargo, hay países como Francia que no se vieron seducidos por la idea de plegarse a esta Junta de Paz. Ante la posibilidad del rechazo de París, Trump usó su advertencia predilecta, la suba de aranceles. ¿Tiene alguna respuesta al presidente Macron que dijo que no se unirá a la Junta de la Paz? ¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto, así que ya saben, no hay problema. Lo que haré es que si se muestran hostiles, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas, y se unirá, pero no tiene por qué unirse. Emmanuel Macron reaccionó a estas declaraciones y dijo que prefiere el respeto antes que a los matones. Veamos. Preferimos el respeto a los matones, ha afirmado Emmanuel Macron en Davos en medio de la escalada de tensión con Donald Trump. El presidente francés, que llevaba unas gafas de sol de aviador por una afección ocular, denunció lo que él denominó como un cambio hacia un mundo sin reglas. Su discurso se produce después de que el presidente de Estados Unidos publicara mensajes privados entre ambos sobre Groenlandia y en los que le pedía una reunión con el G7. El líder francés afirmó que no es el momento de un nuevo imperialismo o un nuevo colonialismo, sino de cooperar para resolver los retos mundiales. Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected, and when the rules of the game are not respected, by the way. The anti-coercion mechanism is a powerful instrument, and we should not hesitate to deploy it in today's tough environment. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaraba que le preocupa que la disputa sobre Groenlandia pueda desviar la atención de la guerra en Ucrania. Zelensky ha instado a Washington a seguir colaborando con Europa en los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz en su país. Parece Sylvester Stallone en Cobra, ¿no? Presidente de Francia, doña Dicker. Y Emmanuel Macron con esos anteojos, que yo sea de paso por una afectación ocular, ¿no? Que lo anda, no es porque se la dé de muy guapo. Además que no creo que su esposa lo deje andar mucho
haciendo de guapo en las calles, ¿no? Macron. Más temprano, hoy el presidente de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa para hablar de su primer año en su segundo periodo. El resumen de lo que dijo, aquí lo tiene France 24. Lo que ha dicho justamente hasta ahora es, como lo mencionabas, presentar todas estas caras de estas supuestas delincuentes que según él han sido deportados por ICE, pero justamente me llama la atención una de las declaraciones que acaba de dar en estos momentos en los que reconoce que se pueden presentar algunos errores por parte de los agentes migratorios del ICE. Lo que ha dicho también es que justamente muchos de estos agentes son de origen hispano y ha destacado, a pesar de que también arremetió contra la comunidad hispana, diciendo que varios países de la región han enviado aquí a Estados Unidos a supuestos criminales y personas que supuestamente salieron de instituciones mentales de salud mental sin que esto haya sido confirmado, pero dijo que la comunidad hispana era su favorita, que adoraba a los hispanos y destacó cómo lo habían apoyado en las elecciones de 2024, que recordemos le dieron este regreso a la Casa Blanca. También otra de las cosas que estuvo destacando fue la caída de los precios de la gasolina, del combustible. Esto luego de que en al menos 43 estados, según la Casa Blanca, el precio del combustible cayera a menos de $3 por galón. Y pues esto obviamente lo que dicen expertos con los que hemos conversado es que se debe justamente pues a la situación geopolítica, todo esto después de la intervención militar en Venezuela y las tensiones con por una posible intervención en Irán, que él no ha descartado del todo, dejando siempre este suspenso por el que se le conoce, y sin embargo este lo ha destacado como uno de sus mayores logros económicos y ha dicho de todas maneras ha dado una cifra de inflación que sin embargo no ha sido confirmada de manera independiente como que corresponda realmente a diciembre de 2025, que es lo que está presentando. También hay que decir que presentó este libro, esta carpeta de los 365 días de logros, que lo que divide de alguna manera es en varios de los asuntos que justamente eran los que más le preocupaban a los votantes cuando fueron a las elecciones. Está la economía, la migración, por supuesto, pero también defiende este rol de Estados Unidos otra vez como supuestamente el país más candente del mundo, lo que él denomina solamente se ha podido, según él, sus palabras, lograr gracias a pues a su liderazgo, a lo que él considera son los logros de su administración y pues todo. Un resumen, ¿no?, de lo que Trump dijo en su conferencia de prensa. Pero para hablar de este tema voy a hacer la pausa comercial y volver con mi invitado, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador de Nicaragua en Washington, primer año de Trump, luego de su retorno a la Casa Blanca en el año 2025. Tendremos sus valoraciones sobre lo que ha pasado a nivel general, América Latina y lógicamente lo que tiene que ver con Nicaragua. Doña Adi, que los me gustas están en este momento en exactamente cuánto, 300, me dice usted, 340. Sígale dando me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Quédese por ahí para que escuche la entrevista a continuación. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Café con Voz de hoy, martes 20 de enero del año 2023.
2026. El doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua en Washington, nos acompaña esta tarde. Bienvenido, doctor Aguirre Sacasa, a Café con Vos. Un placer tenerlo con nosotros nuevamente y bendecido año 2026. Muchísimas gracias, Luis. Es un gran placer estar con vos, y lo único que lamento es que no pueda estar yo con vos allá en Nicaragua, pero gracias a la tecnología esta, pues, hacemos el simulacro de un diálogo. Bueno, yo quisiera estar en Nicaragua. Yo estoy en Miami, doctor, y en Miami estamos como que estuviéramos en Nicaragua, pues realmente, porque hay muchos nicaragüenses por acá, pero sí, aquí estamos en Miami. Y a ver cuándo viene por este lado. Bueno, mira, eso puede ser más fácil para mí, pues, porque ir a Nicaragua ahorita está verbote. Ni usted ni yo podemos ir. A vos te sacaron también. Claro. Oye, a mí me desnacionalizaron, acuérdese, me desnacionalizaron igual que en el grupo de los 94, ¿verdad? Después de que ustedes lo sacaron en el avión de los 222 en febrero del 2023. Doctor Aguirre, qué bueno tenerlo en esta fecha. Un año de que Donald Trump asumió el poder nuevamente por segunda vez en los Estados Unidos. Si le pregunto a usted, que es un conocedor de la política estadounidense y que ha vivido por mucho tiempo acá en Estados Unidos, un diplomático de carrera, un hombre que se ha rozado con grandes personajes de poder acá en Estados Unidos, si le pregunto un balance en este primer año del segundo periodo de Donald Trump, ¿qué me diría? Bueno, en primer lugar ha sido como una montaña rusa política. Uno se despierta en la mañana, yo me despierto temprano, me acuesto relativamente tarde y me dedico principalmente a ver lo que aparece en los canales de televisión que cubren temas políticos y noticias, ¿verdad? Y no hay un solo día en que no hayan 4 o 5 noticias muy importantes. Por ejemplo, en los últimos 3 o 4 días lo que ha surgido es el tema de Groenlandia, que es un tema... Groenlandia. ¿Ah? De Groenlandia, pues, para nosotros Sí, Groenlandia, pues, pero fíjate que esa es una cosa que ha provocado muchísimo interés y mucha fricción incluso entre los países desarrollados, sobre todo los países de la OTAN en Europa y los Estados Unidos, o mejor dicho, el gobierno norteamericano de Donald Trump. Pero este es un tema que va cambiando prácticamente semana por semana. Hace un par de semanas hubiéramos estado hablando del tema de la muerte de una muchacha que estaba manifestando en contra del ICE, pues de los que andan buscando cómo deportar a los que están ilegalmente en Minneapolis, Minnesota, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada semana como una sorpresa, cada día casi puede ser como una sorpresa para los que le damos seguimiento a la economía norteamericana. Pero en cuanto al desarrollo, no tanto de la nación, sino que la economía, que no son la misma cosa, lo que hay con Trump es un crecimiento, pero un crecimiento que no es acelerado. Él se ha dedicado más que nada a temas que en algunos casos son muy populares, como el de perseguir a los ilegales que están en los Estados Unidos, cerrar la frontera norteamericana con México y los países al sur de México. Tiene un pleito, o tuvo un pleito muy fuerte con el presidente del Banco Central de Nicaragua, que es de los Estados Unidos, que es muy amigo mío y que se graduó en mi colegio de preparatoria jesuita aquí en Washington. Y lo estuvo hostigando hasta el punto que finalmente él optó pues por no buscar un pedido adicional, y entonces aquí no hay un día que no haya alboroto acá, y es como muy diferente a lo que ocurre o lo que ha ocurrido con los otros presidentes norteamericanos que me ha tocado pues seguir de cerca, ¿verdad? Por ejemplo, Joe Biden era una persona que, comparado a Trump, era tranquilo, muy tranquilo, mientras que Trump no
no vacila pues en decir exactamente lo que él piensa de una persona, y muchas veces